dijiste que dar de comer al hambriento, de beber al sediento, lugar al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer al que está preso, perdonar al que te lastimó, consuelo al que está triste. Es en realidad algo que es una lección de vida que está dejando aquí. Efectivamente, y si vemos el discurso una y otra vez gira en este tema que el Papa quiere que nos quede claro, el tema de la misericordia. En la catedral se puso un pendón gigante de la Virgen de Guadalupe en una de las torres y el cardenal quiso que pusiéramos la frase que es parte de la letanía de la Virgen, Madre de Misericordia. Y esperanza nuestra. Y es que el Papa hoy es justamente lo que ha resaltado eso que pusimos en la catedral, Madre de Misericordia, ¿no? Así la invocamos los cristianos y él quiere que la veamos así porque es una madre llena de misericordia, pequeña, sencilla, sin pretensiones, lejos de la mundanidad que el Papa ha venido denunciando. Y también, si nos damos cuenta, fue una homilía profundamente religiosa, sin connotaciones políticas, ninguna. Fue totalmente espiritual, totalmente religiosa. Contemplativo como siempre, Padre Hugo, y además con la diadema que ha traído de regalo a la señora del Tepeyac, al lado izquierdo de la imagen, ¿verdad? Me llama la atención porque esta oración originalmente iba a ser del Papa sola, sin cámara, sin que nadie la presenciara, pero pues yo creo que lo convencieron que pudiera la gente acompañarlo en la oración, en el silencio, ¿no? Y la gente está en silencio, la gente lo está acompañando, está rezando con él y lo vemos profundamente concentrado, algo que era muy característico también de Juan Pablo II. Sí. Asombraba cómo se abstraía de la gente, se abstraía de donde estaba y se metía profundamente en la oración. Y es una de las diferencias, ¿no? con otras visitas, perdón, es una de las diferencias con otras visitas papales, sí, que prácticamente todos los momentos de esta gira del Papa en México quedan registrados, quedan documentados, incluso dentro de la Basílica con celulares, entre los propios asistentes, no solamente la gente que está al interior de la Basílica, los religiosos también con sus teléfonos, tomando fotografías y captando en video este momento histórico. Y curiosamente, este es un momento privado visto por millones de personas, presenciado por millones de personas. Todos cámaras en todos los ángulos viendo al Santo Padre en este momento con la Virgen. Quería comentar algo sobre la homilía que usted comentó, Padre, que no tenía matices políticos. Sin embargo, nuevamente escuchamos al Papa pues abogar por los desprotegidos, ¿no? Él habló del santuario de Dios, que es un santuario de todos, de los jóvenes, de los ancianos, de las familias. Recordaba que no hay que pues olvidarse de los ancianos y de los menos privilegiados. Así es que ese es algo que siempre él recalca en prácticamente todos sus sermones, todos sus discursos. Lo hizo aquí, lo ha hecho aquí las 3 veces que lo hemos escuchado hablar, y lo hizo también en los Estados Unidos. Así es. Y el balcón. Todo el mundo tenía la esperanza de que el Papa Francisco pasara al balcón y simplemente saludara a la gente. Pero nos ha dejado este regalo. Ahora todos nosotros, miembros de los medios de comunicación que estamos cubriendo esta transmisión y haciéndola llegar a millones de hogares en México, en los Estados Unidos, en todos los lugares a donde la televisión llega. Ustedes, los sacerdotes, el público, los fieles, los católicos y no católicos, tenemos hoy algo más que registrar y que decir. Estuvimos ahí en el momento en el que el Papa Francisco, ese Papa de todos, hizo una reflexión, oró ante la Madre de Guadalupe como un peregrino que había entrado a esa basílica caminando, y lo pudimos ver, fuimos testigos y le acompañamos en este silencio de su oración. Padre Hugo, me encantaría que otra cosa más, ¿por qué? Sí. Perdón, me encantaría que pudiera hacer una comparación con la última vez que estuvo un Papa en la Basílica de Guadalupe, que fue en el 2002, cuando el Papa Juan Pablo II estuvo aquí para canonizar al indio, ahora San Juan Diego. Una gran diferencia entre esa misa y esta misa.
Bueno, sin duda sí, el Papa llegó muy mal físicamente. Era impresionante verlo en la celebración porque estaba doblado prácticamente. No se le entendía lo que hablaba, se le veía que hacía un gran esfuerzo, un gran sacrificio, y yo creo que a todos nos impactó mucho la imagen del anciano pontífice que, pese a sus limitaciones, sin embargo quiso venir a canonizar a Juan Diego. También lo sentía como una obligación, como un tributo a la Virgen de la que era tan devoto, y creo que nos dejó una lección de heroísmo. Incluso había gente también que decía, pero ¿cómo es posible? Está tan mal, es un espectáculo no grato, no adecuado. Pero creo que quienes somos cristianos católicos, al contrario, era un ejemplo, era algo edificante ver a un Papa sufriente, pero de pie pese a todo, dando testimonio, orando profundamente, viniendo a saludar a ese pueblo que él quiso tanto, que fue el pueblo mexicano. Hay una gran diferencia. El otro día lo vimos ya muy recuperado y contento en la beatificación, y se despidió de México por última vez en ese famoso "me voy pero no me voy", ¿no? Me voy pero me quedo, ¿no? Entonces fue una despedida muy bella, muy emotiva. Ahora vemos a un Papa Francisco, casi de 80 años, pero lo vemos bastante bien, entero, con una gran espontaneidad, con esta capacidad de gestos que tiene extraordinarios, como estamos viendo ahorita, uno impactante, muy entero, y sobre todo creo que se le ve muy contento. Nadie puede poner en duda el gran amor que le tenía el Papa Juan Pablo II a México y a los mexicanos. Sin embargo, la relación que puede establecerse entre los mexicanos y el Papa Francisco es distinta, no únicamente porque habla el idioma, sino porque es latinoamericano. ¿Cómo lo ve usted? Sí, sin duda, él entiende más nuestra cultura, entiende más nuestra manera de vivir el catolicismo. Él aprecia mucho la religiosidad popular, pide que se cuide, pide que no se desprecie, al contrario, pide que se forme a la gente dentro de esta religiosidad, pero que no se le desprecie por sencilla, ¿no? Entonces él con estas manifestaciones a María de Guadalupe se siente muy identificado, ¿no? Por eso yo creo que está muy contento, porque es lo que al Papa le gusta, ¿no? Y el Papa valora, el Papa aprecia, el Papa abraza a esta gente de fe sencilla, gente humilde, que tiene una profunda fe en Cristo y en su Madre Santísima, en María, y creo que es un plus, ¿verdad? Que el Papa compenetra con la gente en este sentido. Pero había también algo que Juan Pablo causó con los mexicanos, que era profundamente mariano, un Papa muy mariano, y se identificó con un pueblo que tiene un profundo amor a la Virgen María, como Polonia lo tiene, que es un pueblo también muy mariano. De ahí esa frase que dijo México: de mi patria se dice Polonia siempre fiel. Yo puedo decir de México también, México siempre fiel. Ahí acuñó esa frase. Y dejó María Elena Enrique, padre, antes de ir a ver a su Madonna de Czestochowa, la patrona de Polonia, vino a ver a la Virgen Morena del Tepeyac. Y en este momento me estoy recordando una anécdota. Hace años en el Vaticano me encuentro a Monseñor Stanislaus Givish, el que fuera su secretario particular, y cuando yo lo voy y lo saludo, le digo que soy mexicana, me dice: déjame contarte algo. Cada vez que su santidad estaba, el Santo Padre, estaba muy triste, le poníamos películas de México, le mostrábamos los viajes a México, esos videos que Valentina Larraqui le llevó, por supuesto, al Vaticano, se los mostraban, y dicen que el Papa rejuvenecía, que cuando él veía esas multitudes que lo aclamaron, él volvía a sentirse mexicano. Qué anécdota más bonita. Entonces, bueno, sirve para recordar otro Papa guadalupano, María Elena. No, bueno, y también esta parte de rejuvenecer, de tomar energía de la gente, la vemos en Francisco, María Antonieta, cuando recorría ayer las calles desde el hangar presidencial hasta la Anunciatura, cuando salió hoy en la Anunciatura a saludar a quienes le fueron a cantar muy temprano en las mañanitas. Esperamos que no tan temprano como para haberlo dejado descansar un poco, pero el Papa recobra esta energía después del largo viaje que hizo desde Roma, con la escala en Cuba, con el frío, la altitud, con todos los problemas que puede enfrentar. El Papa se rejuvenece al encontrarse con la gente, se le ve sonriente, saludando, y cualquier oportunidad que tiene para estar en contacto con el pueblo, pues la toma, ves a los niños, da la bendición a la gente, y es parte fundamental del recorrido del Papa Francisco por México, este contacto con la gente y la manera en la que se le ve rejuvenecido al tener.